'cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way, so you can go kick rocks. Miguel Ángel Pérez, bienvenido. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? A ver, que estamos en la rampa de salida para una posible adicional prisión preventiva. Digo adicional porque ya está Santos Cerdán, que por lo visto ha debido reservar sitio para el resto de los que vayan llegando. Y evidentemente me estoy refiriendo a la posibilidad de que entre en prisión preventiva, medida cautelar. Lógicamente no ha sido el juicio, no puede ser la sentencia, no puede ser la condena. José Luis Ábalos. Miguel Ángel, ¿qué información tenemos? Porque empieza a haber un chun tremendo. Unos dicen que sí, otros dicen que no. Lo que está claro es que si hay debate es que habría causa para meterlo en prisión preventiva. Sí, efectivamente, Carlos. El magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha citado tanto a Ábalos como a Koldo para la semana que viene, el día 15 y el día 16. Hay que decir que va a ser la cuarta citación de Ábalos y Koldo. Si en citaciones previas, digamos, no había debate sobre la posibilidad de que ingresaran en prisión provisional, pues hay que decir que en esta cuarta ocasión sí que en los últimos días pues hay informaciones que apuntan a que existen posibilidades de que Ábalos y Koldo entren por su propio pie a declarar al Tribunal Supremo y tras comparecer abandonen el alto tribunal en un furgón. Esto es debido a que obviamente el informe de la UCO pone encima de la mesa pues, nuevas fuentes de ingreso de procedencia desconocida de Ábalos y Koldo. Esta línea de investigación, pues todavía digamos que UCO no ha profundizado sobre ella, no han empezado a delimitar esta nueva línea de investigación y por lo tanto se podría de alguna forma considerar que podría haber riesgo de destrucción de pruebas o de condicionar a ciertos testigos. La información que nos lleva es que efectivamente todo va a estar en manos del fiscal jefe anticorrupción, Alejandro Luzón. Él de primera mano es el que lleva la trama Koldo en el Supremo, es el que asiste a las vistas y lo que nos cuentan es que si Luzón, después de las declaraciones de Ábalos y Koldo, considera por lo que sea que efectivamente existe ese riesgo de destrucción de pruebas o de condicionar testigos o incluso tampoco se podría descartar de fuga debido a las conexiones en Latinoamérica de Ábalos y Koldo, pues si Luzón solicitara esa prisión provisional, el magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente la acordaría sin duda. Mira, vamos a cruzar información, si te parece. A mí un juez, vamos a dejarlo ahí, no es el juez de la causa, obviamente, pero un juez que sí que tiene conocimiento y que está siguiendo el caso, me decía, efectivamente me dice, mira, si fuese yo, decretaba la prisión preventiva. Y le preguntaba y le he dicho, ¿lo tienes así de claro? Y me dice, mira, lo tengo así de claro porque... Y daba una argumentación muy parecida a la que me estás dando. Dice, han aparecido lo que son, evidentemente, rutas nuevas de dinero. Es decir, ahora teníamos detectada una ruta que podíamos llamarla la venezolana, vía petróleo. Teníamos detectada una ruta que la podríamos llamar nacional, española, que era la de los contratos de mascarillas. Y teníamos detectada otra ruta, que también habría sido nacional, que era la de los contratos de obras públicas presuntamente amañadas. Me dice... Las tres, dice, en un primer momento no había suficiente información, fue pasando el tiempo, entró Santos Cerdán, que se supone que jerárquicamente está por encima de Ábalos, por lo tanto, se cubría perfectamente la necesidad de información y de medidas cautelares metiendo en prisión preventiva a Santos Cerdán. ¿Qué ha pasado? Que ahora ha aparecido una ruta adicional de dinero, que es propia del Partido Socialista cuando el secretario de organización era José Luis Ábalos, en la cual no debería estar. En principio, sí puede conocerla, evidentemente, pero no debería ser obra y gracia de Santos Cerdán porque era, en ese momento, el 2, por debajo de Ábalos. Por tanto, sí se justificaría que, al ser el protagonista Ábalos entrase en prisión preventiva. Me daba esa explicación y luego me hablaba de la ruta colombiana, que la certificación de que hay una sociedad por lo visto, o controlada, o mediada o intermediada por el hijo, y de la cual está recibiendo dinero Ábalos, explicaría la existencia de una estructura exterior y, por tanto, el riesgo de fuga. ¿Me daba esa explicación, Miguel Ángel? Pues coincido totalmente, Carlos, con la información que yo he recibido. Y es lo que te digo, esta es la cuarta citación de Ábalos y Koldo y digamos que las precedentes, pues la verdad es que no se llegó a plantear, no había un debate abierto como hoy en estos últimos días tras conocer esta citación sobre el posible ingreso en prisión provisional. Yo creo que al final el último informe de la UCO pues también pone de manifiesto que han estado manejando ingentes cantidades de dinero, que tienen una jerga de una organización criminal, ¿no? De las famosas chistorras, las lechugas,
cuentas, en fin, toda esa parafernalia que utilizaban para hablar en clave del dinero. Y también es verdad que desde hace mucho tiempo hay mucha gente que se ha empezado a preguntar por qué Santos Cerdán sí y Ábalos y Koldo no, porque es verdad que por lo menos tanto Ábalos y Koldo están en la misma línea que Santos Cerdán en el marco de esta trama corrupta, ¿no? Lo cierto es que Santos Cerdán pues se tenía bastante claro que una vez fuera a declarar iba a irse a prisión, y sin embargo pues en el caso de Ábalos y Koldo sorprendentemente en su día no se acordó. Es verdad que ellos tienen a favor el factor de que llevan investigados en esta historia pues casi año y medio, 2 años, y que si no se acordó en el inicio, ¿por qué se iba a acordar ahora? Pero precisamente por eso es tan importante pues este informe de la UCO. Llama también la atención la premura con la cual pues Leopoldo Puente, tras recibir este informe, pues a los pocos días acuerda una nueva citación, y sobre todo pues la famosa frase del auto de Leopoldo Puente cuando acuerda la nueva citación de Ábalos y Koldo, que dice que se les oirá el testimonio, en la declaración, y se acordará lo procedente. Pues obviamente ahí está dejando una puerta abierta a que se celebre una vistilla de medidas cautelares, y obviamente si ya hay unas medidas cautelares fijadas desde hace meses para ambos, que son retirada de pasaporte, prohibición de salir del territorio nacional, etcétera, si vuelve a haber otra vistilla de medidas cautelares tras recibir un nuevo informe policial, solo tendría sentido si es para endurecer esas medidas cautelares, si no, no tendría más sentido. Con lo cual, pues todo apunta a que si el fiscal jefe anticorrupción, Alejandro Luzón, aprecia ese posible riesgo de destrucción de pruebas o de fuga y lo pide, pues como digo, Ábalos y Koldo podrían ingresar en prisión. Siempre irían en tándem, o sea, no se podría dar la situación de que entrara Ábalos y Koldo no. Sí, también podría ser, Carlos. También podría efectivamente el fiscal jefe anticorrupción considerar pues, que uno sí tiene más riesgo de fuga que otro, o de destrucción de pruebas, o de condicionar a testigos, y que pidiera solamente el ingreso en prisión provisional para uno de ellos. Hay que recordar que obviamente esta medida cautelar, que es el ingreso en prisión provisional, es una medida muy excepcional. No gusta en general a los jueces, digamos, pues recurrir mucho a ella, y obviamente en el Supremo lo tienen clarísimo o no se acuerda. También es verdad, Carlos, que siendo pues sinceros, estas cosas pues se hablan fuera de la sala de vistas. Es decir, yo creo que Luzón no va a pedir una prisión provisional si no tiene la certeza de que Leopoldo Puente le va a respaldar, porque si no, él quedaría en evidencia, ¿no? Con lo cual, en el momento en que sepamos si Luzón pide esa prisión provisional o no, casi automáticamente podríamos dar por hecho que efectivamente pues serían encarcelados Ábalos y Koldo y se unirían a Santos Cerdán. Como digo, lo único que corre en beneficio de ambos es el tiempo transcurrido desde que se inició la investigación, desde que han sido imputados, casi año y medio, 2 años, y que se pueda decir, hombre, si en año y medio, 2 años no han tenido ya tiempo de sobra a hacer lo que quisieran, ¿no? Pero también es verdad que en este nuevo informe de la UCO abre otra línea de investigación, y esa línea de investigación pues a lo mejor sí que la podrían condicionar si están fuera de prisión. Claro, es que hasta ahora, por orden cronológico, la principal fue las mascarillas, después pasamos a una especie de tema variado porque empezó a entrar la trama hidrocarburos, empezó a aparecer cosas sobre obras públicas, pero no había un informe cerrado sobre el tema de obras públicas, aparecieron otros participantes en los negocios, apareció el tema de Venezuela, el tercer informe o la tercera era de este caso, por decirlo de alguna manera, quedó muy determinada por el informe Santos Cerdán. Ahí se fue el tema claramente hacia las obras públicas, pero es verdad que hacia el movimiento de dinero dentro del partido no había oscilado de una forma tan clara. En la segunda etapa es verdad que apareció lo de Carmen Pano, con el movimiento de las bolsas de dinero, pero esa pata no estaba en el Tribunal Supremo, estaba en la Audiencia Nacional con el juez Pedraz, con lo cual tampoco quedaba dentro de esta órbita de análisis. Entonces es verdad que por primera vez, lo digo porque el análisis de que llevan mucho tiempo, a mí este juez y otro juez me decían, mira Carlos, en estos momentos ese no debería ser un argumento para que no entraran en prisión preventiva, porque claramente hay una línea nueva de investigación muy potente, el informe es brutal, han aparecido las fotografías de los sobres, ha aparecido lo que tú decías, toda una terminología
terminología, aparecen fórmulas, digan ellos lo que digan, que si las chistorras son chistorras y los chorizos chorizos. Sí, de chorizos evidentemente debían saber mucho más que de chistorras, pero evidentemente aparece una terminología que solamente se puede explicar desde el punto de vista del dinero B y del blanqueo o de la ocultación o de una financiación irregular, porque si no, ¿por qué tenías una tienda, una especie de ultramarinos, una especie de supermercado donde ibas a cambiarlo? ¿Qué cambiabas? ¿Las chistorras por chistorras blancas? ¿Pero qué tontería es esa? ¿Qué majadería es esa? Y si no, porque tenías cálculos incluso de justo antes de las elecciones, con 2.000 chistorras te tiene que valer. Ah, vale, que eso es un M. ¿Un M qué es? ¿Un mogollón? ¿Pero qué bobada es esa? Entonces, ¿por qué ponías una M? O sea, hay cosas que solamente tienen un significado, y el significado es el obvio. Y por lo tanto, efectivamente, esto recae directamente sobre la cabeza de José Luis Ábalos. Yo no lo sé. O sea, yo te reconozco que antes era más escéptico sobre la posibilidad de que entrasen, y a medida que voy hablando con gente, me están insistiendo en que sí que hay una posibilidad, lo que tú dices, muy real, de que estos dos acaben en prisión. Yo te puedo decir, Carlos, que la misma información que me ha llegado ahora con Ábalos y Coldo fue la que me llegó con Santos Cerdán. Con Santos Cerdán acabó en prisión. Veremos a ver qué es lo que sucede con Ábalos y Coldo, pero apuntando en la línea de investigación nueva, efectivamente hay que recordar las palabras de Víctor Daldama, ¿no? Señalando el cobro de comisiones ilegales a cambio de adjudicación de obra pública que se llevaban Coldo y Ábalos y que una parte acababa en el Partido Socialista. El nuevo informe de la UCO ya lleva hasta sobres con billetes. Hablabas de las chistorras famosas. En uno de esos mensajes la exmujer de Coldo García habla del un M, que es 1.000.000, y dice que si gana las elecciones. O sea, ¿por qué consiguen 1.000.000 de euros si ganan las elecciones? O sea, es que ese mensaje a mí me parece que es clave, ¿no? ¿Por qué van a conseguir ese millón? ¿Quién se lo da? ¿A cambio de qué? Yo creo que aquí hay muchas preguntas que todavía no se han respondido, y también es interesante destacar que estas citaciones de la semana que viene, hay que decir que Leopoldo Puente dividió la causa en dos, una que era, digamos, la parte principal con todas las cosas referentes a Ábalos, Jessicas y demás, y por otro lado la adjudicación de obra pública a cambio de comisiones ilegales, y en la citación Leopoldo Puente dice que aunque la citación se produce en el marco de la pieza principal de Ábalos, etcétera, también pueden asistir las otras partes personadas en la pieza del cobro de comisiones a cambio de adjudicación de obra pública. Es decir, está diciendo el magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente que obviamente hay una relación entre las dos piezas y que esa fuente de ingresos que todavía no han identificado, no se puede descartar que efectivamente también partiera de lo mismo, y es adjudicación de obra pública y comisiones ilegales, y todavía pues eso no está especificado. Lo único que se sabe es que Ábalos estuvo moviendo grandes cantidades de efectivo. Coldo le pagaba muchos gastos a José Luis Ábalos, y Ábalos no tocaba sus cuentas bancarias durante años ni jamás le reembolsó a Coldo todos esos gastos que adelantó Coldo. Ahí obviamente hay una incógnita sin resolver, y ahí se podría fundamentar y sustentar pues esa petición de prisión provisional a la espera de avanzar y esclarecer esa fuente de ingresos desconocida a día de hoy. ¿Qué información te llega sobre las posibilidades de que, si se decreta esta prisión preventiva, José Luis Ábalos ya en prisión pidiera o aceptara un pacto con la Fiscalía Anticorrupción? ¿Lo ven probable? ¿Lo ven imposible? Bueno, lo cierto es que José Luis Ábalos lo que ha demostrado es que es imprevisible en esta investigación, en este caso, y que lo mismo un día dice una cosa a un medio de comunicación y al día siguiente dice la contraria. Durante muchísimos meses ha estado jugando con la posibilidad de colaborar, no colaborar, enseñaba la patita en un medio de comunicación, luego había una declaración al día siguiente y seguía negando absolutamente todo. Ahora mismo Ábalos atraviesa pues un momento judicial muy complicado, incluso con su abogado, porque hay muchos conflictos con su abogado, principalmente porque no le paga y porque no le hace caso de los consejos que le da el abogado, con lo cual podría incluso en próximas fechas acabar dejando al abogado. Es decir, es imprevisible lo que puede decir José Luis Ábalos, pero yo creo que ha amagado ya muchas veces con colaborar y nunca lo ha hecho. Entonces no sabemos si en el caso de que ingresara en prisión provisional podría ser un detonante para ello. Desde luego en el caso de Santos Cerdán no
no ha sido así. Santos Cerdán sigue negando la mayor, su posición de defensa sigue siendo atacar a la UCO y al Tribunal Supremo porque es una causa política, y veremos lo que pasaría con Ábalos. Igual que Koldo, ¿eh? Sí. Claro, no, atención, lo digo porque, vamos a ver, en el orden jerárquico, por mucho que Ábalos tuviera el cargo que tuviera, ya se ha visto dentro de la trama que el que mandaba era, evidentemente, o sea, lo siento, es mi opinión, ¿vale? Voy a meter ahí una disculpa penal, no va a ser que acabe yo antes que ellos, pero según mi opinión, es evidente que el que mandaba era el que podía mandar en relaciones exteriores para traer una narcodictadura, para meter petróleo, Sánchez, en el partido, porque es el secretario general, Sánchez, en presiones a una cátedra o a una universidad para crear una cátedra, Sánchez, en obras públicas porque pasan por un Consejo de Ministros, Sánchez. O sea, desde mi punto de vista, no estoy hablando de imputarlo, estoy hablando de mi sensación, es Pedro Sánchez. Pero por debajo, ya en la tierra, más allá de la divinidad, estaba Santos Cerdán clarísimamente. Pero por debajo se ve, y en el informe de Santos Cerdán se ve clarísimamente, que manda mucho más Koldo dentro de la trama que Ábalos, muchísimo más. Con lo cual tiene todo el sentido lo que estás diciendo. Es que Koldo tenía una prioridad clarísima en asuntos jerárquicos, en diseño, en operatividad, en pagos, en control del dinero. De hecho, yo, de verdad, yo tengo la sensación de que la concertación de defensas es Santos Cerdán, Koldo. Que qué casualidad que el equipo jurídico de Santos Cerdán es Jacobo Teijelo, que es el abogado de la cloaca, es decir, el abogado de Ferraz, es decir, a fin de cuentas, el equipo que está defendiendo a Pedro Sánchez. Y yo por eso interpreto la defensa a ultranza que está haciendo Koldo de José Luis Ábalos, porque Koldo, que tuvo un trato brutal con Ábalos, sabe perfectamente que Ábalos se puede convertir en un juguete roto. Y que, como tú has dicho, es imprevisible y en un momento dado, como se enfade, lo mismo, por eso te lo preguntaba, llega a un acuerdo por intentar salvarse. Cuidado, por salvarse él y por salvar a su hijo. Su hijo Víctor Ábalos está a un tris de estar imputado. A un tris, y por mucho que seas un pintas, por mucho que seas un cafre, por mucho que seas un animal, un chorizo, como veas que tú eres el responsable de haber llevado a la prisión a tu hijo, el mundo se te viene abajo. Entonces yo siempre he interpretado la defensa que está haciendo Koldo de Ábalos en una clave no de cariño a Ábalos, sino de defensiva del esquema, porque Koldo sí es consciente de que Ábalos en un momento de descontrol lo mismo entrega algo. Yo estoy totalmente de acuerdo con ese análisis, Carlos. Yo creo que después de todos los informes de la UCO que hemos conocido en el sumario, los que manejaban el bacalao era claramente Koldo y Santos Cerdán, y Ábalos se beneficiaba de toda la trama, por supuesto, con las mujeres, las Jessicas y demás. Pero realmente los que manejaban el cotarro eran ambos. Y hay que recordar, como dijo Aldama, que Koldo era un hombre de Pedro Sánchez, que al final nos lleva todo a lo mismo. Koldo era un hombre de Pedro Sánchez, Santos Cerdán, el jefe de la cloaca del PSOE para beneficiar a Pedro Sánchez, y Ábalos era la mano derecha de Pedro Sánchez en el partido, en el gobierno, durante muchísimos años. Es que al final, si empezamos a encajar todas las piezas, todo nos lleva a Pedro Sánchez. Vamos a dejarlo aquí si te parece, pero bueno, vamos a seguir muy pendientes, Miguel Ángel, de esa potencial entrada en prisión, porque como se materialice, yo creo que el caso o los casos pegan un giro, porque es que además Ábalos es el perejil de todas las salsas. O sea, evidentemente tiene una ramificación en hidrocarburos, él estuvo consiguiendo las reuniones de Begoña Gómez con todo el tema de la España vaciada, con Teresa Rivera. Él estuvo llevando todo el tema del rescate en el que aparece Begoña Gómez y aparece Pedro Sánchez. Él tuvo las conversaciones con Delcy Rodríguez. Es que aparecen todas las salsas. Pero bueno, seguiremos muy atentos, Miguel Ángel. Muy bien, Carlos, un abrazo. Un abrazo fuerte. I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way.